Convivencia Cristiana de Oaxaca les saluda y les invita a escuchar la siguiente conferencia. Creemos que será de gran edificación para sus vidas. Pongámonos en la brecha. Ese es el tema de esta mañana. Y quiero que abramos la Sagrada Escritura en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 22. Cuando ustedes tengan la oportunidad en su casa, lean todo el capítulo. Dios está hablando de los pecados de Jerusalén, de esa ciudad santa, que después se habían corrompido, se habían desviado de los preceptos de Dios, estaban en desobediencia, haciendo lo que los otros pueblos hacían. Y en el capítulo 22 de este libro de Ezequiel, del 2 al 12, Dios habla de la ciudad derramadora de sangre. Jerusalén había llegado a ser una ciudad de violencia y de toda clase de perversidad. Escúcheme bien, óigalo para usted, ya no había respeto alguno por las cosas sagradas. Ya no había respeto por la familia, ni por los pobres, ni los necesitados. Esa ciudad estaba desenfrenada en la inmoralidad sexual y eran comunes el fraude y el soborno. Todo eso ocurrió porque el pueblo se había apartado de Dios. Y alguien puede o algunos pueden estar aquí y estar apartados de Dios. Vienen solamente cuando íbamos a la religión popular por cumplir. Pero no venimos a veces con la expectativa de qué quieres decirme, Señor, qué quieres que yo haga. Porque podemos caer en esta situación. Ese pueblo se había apartado de Dios y de su palabra. Y Dios estaba entregando a la ciudad en un severo castigo. Hoy, en estos tiempos, la condición social de muchas ciudades está en esta situación como Jerusalén, derramadores de sangre. Y también nosotros encontramos en este pasaje, no lo voy a parafrasear todo ni explicar todo, pero sus profetas también, en vez de ser fieles a Dios y a su santo llamamiento, los guías espirituales del pueblo usaban sus oficios para provecho personal y se entregaban al placer pecaminoso. Hoy en estos tiempos, algunos de los llamados líderes cristianos son culpables de los mismos pecados. Hay quienes predican, hay quienes enseñan a las multitudes y están viviendo muchas veces en inmoralidad. Hace unos días alguien me decía de un grupo que está aquí en la ciudad y que predican. A uno de los líderes en una ciudad de Tehuacán lo vieron entrar con otra mujer que no era su mujer. Y ustedes van y los oyen, qué bonito comparte, qué bonito predica. Mi hermana me decía de un líder de una denominación en la Ciudad de México, que aquí hay también, que un día reuniéndose con los pastores le decía, no hay problema, se pueden echar una. No, no es un pecado. Pueden entrar a un bar si no hay otra oportunidad. No hay problema. No hay que ser tan santulones. Eso es lo que usted puede oír en otras partes. Pero la Biblia dice que si somos o no somos cristianos, ¿hacemos lo que Dios dice o no lo hacemos? Esa es una decisión personal. Yo vine del ambiente artístico. Yo no venía de estar metido en un seminario, en un lugar tan santo. Y yo vi la línea divisoria entre lo santo y lo profano. Si por allá usted, porque hay cristianos que vienen aquí y andan en muchos lugares, yo no sé qué buscan. En esos congresos proféticos, ustedes van a ver aquí en este capítulo, había profetas que solamente estaban adivinándoles mentiras. Hay muchos que andan con esa comezón de que adivíname, casi le dicen adivíname el futuro. Y solamente andan queriendo oír lo que les gusta, no lo que Dios dice en su palabra. La palabra es dura, pero es la palabra. Y tengan cuidado, aquellos que andan como chapulines. Si van a estar aquí, estén, si no, váyanse. Porque a veces descaminan a otros también. Siempre andan, dime, ¿qué dice Dios? Dime, ¿qué es mi futuro? Andamos otra vez para atrás, como cuando íbamos a que nos echaran las cartas, nos leyeran la mano, nos leyeran allí en el asiento del café.
y nos dijera las cosas. Ya tenemos que acabar con eso si somos cristianos. Si no, decidámonos de una vez. Porque juicio viene con aquellos que no son obedientes a Dios, que conociendo la palabra no la hacen. Dice Santiago, el pecado está en aquel que sabiendo hacer lo bueno, no lo hace. Pero es que nos juzgan de santulones y santuchos y todos. ¿Qué le importa? ¿Qué le quitan? ¿Qué le quitan? Pero es que ustedes son muy radicales. O somos o no somos. Y yo quiero hablar en esta ocasión de aquellos profetas de Jerusalén, precisamente que estaban disimulando la situación que estaban viviendo el pueblo en juicios de Dios. Ese pueblo no temía a Dios. Y algunos ministros alimentaban a las personas en sus pecados, asegurándole que todo mundo peca de esa manera. Pues, ¿para qué? Nos van a ver raros si nosotros no hacemos lo que los demás hacen. ¿Qué nos importa? ¿A quién tratamos de agradar? ¿A los hombres o a Dios? Decidámonos. Sí, pero es que a veces nos dicen que de qué planeta vienes y qué raro te ves y que no sé qué, ¿por qué? ¿Y qué nos quitan? Hay muchos que alimentan, ministros que alimentan con mentiras a sus congregaciones. Decimos, bueno, es que vivimos en una época de tanta inmoralidad y no podemos vivir sobre eso, encima de eso. Hay tantas mentiras. Tengamos cuidado. Y Dios hizo juicio de esa ciudad. Hasta apenas en el año 45, más de 2000 años transcurrieron para que esa ciudad se constituyera en un estado otra vez. Derrumbados sus muros, destruidos todos, esparcidos, llevados a diferentes lugares, masacrados, más de 6 millones en los campos de concentración por el pecado contra Dios. Y no es que Dios se complazca en juzgar o hacer juicios de los seres humanos. Es que el ser humano por su pecado se desprotege y Dios ya no puede hacer nada. Y en este caso, en el versículo 30 de este capítulo, Dios dice, y busqué entre ellos personas que hiciesen vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Dios está buscando intercesores. Dios está buscando intercesores. No es el tiempo de decir, bueno, es que hice mi oracioncita en la mañana y ya hasta en la noche. Yo soy como Daniel en la mañana, al mediodía y en la tarde. No se trata de eso. La intercesión no es unas oracioncitas, es un estilo de vida. Así que entonces estaba tan extendida la corrupción entre los líderes y el pueblo de Judá que Dios no pudo encontrar ni siquiera una persona que procurara conducir al pueblo de retorno a Dios. Ustedes y yo estamos llamados para decir a las personas que se vuelvan a Dios, porque los juicios de Dios vienen. Es una tragedia cuando algunas iglesias, dominadas a tal extremo por la mundanalidad y el acomodo espiritual, que Dios no puede encontrar a nadie en la congregación que esté dispuesto a ser vallado por los demás, ponerse en la brecha por los demás. Aquí la queja de Dios es, busqué entre ellos hombre que hiciese vallado, que se pusiese en la brecha, y no lo encontré. Yo no voy a hablar por todos los demás grupos, pero Dios nos está llamando para que nosotros, si los otros no lo hacen, nosotros lo hagamos. Dios quiere que estemos en la brecha a favor de los demás, de esta situación que estamos viviendo, no solamente en Oaxaca, y que si no detenemos al enemigo, ¿qué va a pasar con nuestro país con tantas cosas? Toda persona sabe o conoce algo de la historia, como en las ciudades antiguas, todas las ciudades estaban protegidas con grandes murallas. Los antropólogos dicen que la ciudad de Jericó estaba amurallada. Era tan gruesas las murallas, tan anchas, que 2 carros podían viajar uno en sentido contrario del otro. ¿Cuántos metros tenían esas murallas? No había las armas sofisticadas que ahora hay, que pueden tumbar cualquier muralla. Pero muchas veces el enemigo, tratando de destruir
a los habitantes de cierta ciudad, excavaban o rompían el muro, habían una brecha allí para que se pudieran meter y destruir la ciudad. Y cuando la ciudad se daba cuenta, el gobierno mandaba a que soldados se pusieran allí constantemente por turnos y estuvieran en la brecha, tapando ese hueco para que ningún extraño entrara. Cuando habla de la brecha, está tomando en cuenta aquellas murallas que circundaban las ciudades antiguas. Estas murallas eran indispensables para proteger la ciudad del enemigo, porque a veces el enemigo abría una brecha. Y vuelvo a repetir, entonces los soldados tenían que redoblar sus esfuerzos poniéndose y peleando en dicha brecha para impedir la penetración del enemigo. Esta es una vívida descripción de lo que hace el intercesor a favor de las personas o naciones pecaminosas. No me van a negar que en esta ciudad hay mucho pecado, mucha inmoralidad, mucha corrupción y muchas cosas. Aún hasta en la iglesia. Hay familias que viven mal, que no están sometidas a Dios, y los hechos lo reflejan. Cuando hay esa situación por el pecado, escúcheme bien, los muros espirituales se caen, permitiendo la entrada del enemigo y el juicio de Dios. A través de su clamor a favor de otros, el intercesor literalmente está tapando, está poniéndose en la brecha, porque si no es así, el juicio va a caer sobre esa ciudad, sobre familias, sobre sociedades, sobre ciudades, pero en serio, no nomás de oídas. Por eso en la primera carta de Timoteo 2:1 nos dice lo que debemos hacer rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia. En el griego la palabra peticiones significa intercesiones. Interceder quiere decir literalmente mediar o interponerse. Le he hablado de la brecha. Prácticamente los soldados taponeaban esa brecha para que el enemigo no entrara y no destruyera las familias, no destruyera la ciudad. El intercesor es la persona que se interpone entre Dios y quienes están mereciendo su justa ira y castigo. Es la persona que se pone en la brecha. Hace rato yo decía, la intercesión es más que una oración, es un estilo de vida. Hay quienes dicen, pues ya hice mi oracioncita y eso es todo. Y al rato, las horas y las horas, ahora en tiempos de vacaciones, allí en la televisión. Cuando Dios nos está llamando a interceder, y no necesitamos estar hincados en nuestro hogar, en nuestro lugar secreto, en el carro, manejando, caminando, acostados. Debe ser un gemir, debe ser un estilo de vida, no son oracioncitas. Hay algunos que se hacen notar, dice, bueno, yo oro como Daniel, 3 veces al día. Señor, te doy gracias por este día, gracias por todo, amén. Tonterías. Dios nos enseña en su palabra, dice que a veces tenemos que estar gimiendo con palabras indecibles. Así que la intercesión, más que una oración, es un estilo de vida. Un autor de libros, un intercesor, dice que la palabra intercesión incluye el sentir de entregarse, intervenir o pagar el precio de. Describe a alguien que se ofrece a sí mismo entre los que necesitan ayuda. También significa pagar el precio de la intervención. ¿Saben por qué hay muchos desastres, inclusive en familias cristianas? Porque el padre y la madre, cuando Dios los llama a la oración, no están orando por los hijos. Y los hijos perdiéndose allá en la inmoralidad, en las drogas, en las pandillas y demás cosas. ¿Por qué? Por culpa de los padres. Es cierto que los hijos ya tienen su libre albedrío, pero el intercesor debe ser el padre, debe ser la madre, deben ser las familias que están cerca de Dios. No dejes que mis hijos se pierdan. Les voy a hacer una pregunta. Padres, ¿quieren ver a sus hijos en el infierno algún día? ¿A sus nietos, a sus nietas, a sus demás familiares? Entonces, ¿por qué no intercedemos a Dios? ¿Por qué somos tan tibios? Pensamos que como antes lo hacíamos, rezar y ya se acabó todo. No, es una vida constante de intercesión. Así que cuando hablamos de intercesión, nos referimos
primeramente a una clase específica de oración, pero a la vez un estilo de vida. Uno que se entrega a sí mismo y que paga el precio para interponerse entre Dios y quienes merecen su castigo. Hay muchos hijos de cristianos y de cristianas que merecen un castigo, pero si los padres no se interponen entre Dios y ese juicio, cuando ustedes quieran, ese juicio va a llegar a sus hijos, a sus familiares. Porque cuando usted debería estar intercediendo a Dios, aunque no lo diga nadie, usted puede detener el juicio de Dios, detener que el enemigo se meta y destruya la familia. Si usted me dice, pastor, y usted ora por sus hijos, hasta ahora lo hago. Hay varias referencias en la Biblia sobre intercesores que practicaban y vivían esta clase de oración. Me refiero al profeta Samuel, al profeta Daniel, a Esther, al patriarca Abraham, a Moisés y a otros que en la Biblia se mencionan de su intercesión. No estamos aquí jugando a la iglesita, no estamos aquí para pasar el tiempo, estamos tratando las cosas de Dios, sobre todo para estos tiempos difíciles para nuestra ciudad, difíciles en México y en muchas partes del mundo. En el capítulo 18 de Génesis, versículo 23, Abraham, al que es llamado el padre de la fe, en este capítulo 18 vemos que entendió claramente su papel de intercesor. No necesitamos que alguien nos diga, tú eres un intercesor, tú eres un intercesor, tú eres un intercesor. Porque a veces hay personas que sí tienen un don de interceder, que pasan horas y horas y horas y días. Pero eso no quiere decir que sean los únicos. Cada creyente debe ser un intercesor, cada mujer, cada hombre, a menos que quiera que el enemigo se meta en su familia, en su vida, en sus negocios y destruya. Nosotros decidimos. Abraham fue visitado por Dios. El Señor, con apariencia humana, llegó acompañado de dos personas con apariencia de hombres para visitar a Abraham, diciendo que iban a destruir a Sodoma y a Gomorra porque su pecado había llegado hasta el extremo. Cuando Abraham escuchó lo que Dios, algunos dicen que fue el Señor Jesucristo en apariencia de hombre y los ángeles en apariencia de hombre, cuando él oyó todo esto, dijo Abraham, ¿destruirás también al justo con el impío? O sea, ¿serás injusto, Señor? Dice, no. Ya nosotros conocemos la palabra sodomía que se usa para referirse a la homosexualidad. Esta palabra viene de Sodoma, una ciudad en donde los hombres que la habitaban descaradamente trataron, inclusive si usted lo lee, de violar a los ángeles que se les aparecieron a Lot en forma de hombres. Ya habrá leído ese pasaje, ¿verdad? Sodoma y Gomorra eran dos ciudades grandes en donde moraban miles de personas. Y a pesar de su elevado índice de población, Dios dijo que si encontrara tan solo a 50 justos, porque eso es lo que pidió Abraham al interceder, Señor, y si hubiera 50 justos, ¿destruirías a las ciudades? Si hubiera 50 justos, no lo destruiría. Bueno, 45, ¿no? Bueno, 40, no. 30, ¿no? 20, Señor. Si hubiera 20 justos, no lo destruiría. Bueno, si hubiera 10 justos, no lo destruiría. Sin embargo, tristemente no se encontró ni siquiera esa cantidad de 10. Así que el juicio de Dios fue inevitable. Esas ciudades fueron destruidas y puede ser que Abraham, al oír esta noticia, aunque la Biblia no lo registra, haya dicho a Dios, Señor, acuérdate de mi sobrino Lot. Dice en el capítulo 19 de Génesis 29, así cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción al asolar las ciudades donde Lot estaba. No había 10 justos, pero yo creo que Abraham le dijo, está mi sobrino Lot, como diciendo, dale chance, Señor, de que no sea destruido con sus hijas y con sus yernos, con su esposa. Apenas eran 6.
Y ustedes conocen la historia, los yernos tan locos que va a ser destruida, vámonos. Y solamente Lot y sus 2 hijas y su esposa salieron, pero la esposa todavía arraigada a la situación, al sistema de la ciudad, dice que volteó para atrás como diciendo, no me quiero ir, me gusta lo que está sucediendo en esta cosa. Y conocen la historia, se quedó hecha una estatua de sal. Usted me puede decir, pastor, cuénteme otra de vaquero. Eso es lo que dice la Biblia. Yo no escribí la Biblia, yo no lo inventé. Los santos hombres de Dios escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo todas estas cosas. Así que el capítulo 19 relata cómo los ángeles fueron a la casa de Lot y lo sacaron físicamente con su esposa y sus 2 hijas. Dios salvó a Lot no por la justicia de él, porque él se había corrompido también, de tal manera que cuando los hombres de la ciudad quisieron violar a los ángeles, sácalos para que los conozcamos. La palabra conocer no es de ver cómo son, sino de acostarse sexualmente. Sácalos. Y todavía él se atrevió a decir, tengo 2 hijas vírgenes que no han conocido varón, las voy a sacar en lugar de ellos, no hagan tal cosa. Fíjense hasta dónde estaba confundido este hombre. Y solo por la intercesión de Abraham, como la intercesión de muchos de nosotros, puede salvar a los nuestros, a los perversos, sean familiares, sean vecinos, sean lo que sea. Porque Dios quiere que ninguno se pierda, sino que todos sean salvos. Si no fuéramos cristianos, la gran mayoría, no sé qué estaríamos haciendo. Hay hombres en la cárcel que son multihomicidas, que ahora viven una vida diferente. Solamente Dios puede cambiar la conducta de los hombres. Así que entonces Dios salvó a Lot no por la justicia de él, sino porque Abraham tenía favor con Dios, y Lot fue sacado porque Dios se acordó de Abraham. Aquí encontramos una verdad sorprendente. Dios envía juicio, y cuando digo envía juicio es porque el juicio está desde el día que Adán pecó, y solamente cuando venimos a Cristo somos protegidos de un juicio temporal y eterno. Pero todas las personas dicen, ¿por qué le pasó si era tan joven? Hay juicio. La paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí encontramos una verdad tan sorprendente. Dios envía juicio sobre un pueblo por la ausencia de unos justos, más que por la presencia de la maldad. ¿Por qué envió Dios juicio sobre esas ciudades? Las ciudades merecían todo el juicio de Dios, pero no había justos. Vamos a decirlo en este siglo XXI, no había cristianos verdaderos. Dijo el Señor, ustedes son la sal de la tierra. Un cristiano o cristiana que camina con Dios, que vive con Dios, camina con Dios a pie juntillas, va a detener al enemigo que no se meta en nuestra vida, que no se meta en nuestro negocio, que no se meta en nuestra familia, que no se meta en nuestra ciudad, y va a detener al enemigo. Pero un cristiano o cristiana que vive disolutamente, que vive en inmoralidades, que vive en juergas, que vive en esto, el diablo, perdónenme la palabra, se va a pitorrear de usted. Reconoce quiénes son verdaderos, quiénes son genuinos. Él sabe quiénes son de verdad, como Dios también lo sabe. Así que entonces es una lucha que tenemos que enfrentar constantemente contra el pecado y contra las tentaciones. ¿Sí o no? ¿Cuántos ya no luchan contra las tentaciones? Dice, yo desde que me entregué, yo ya no tengo tentaciones. Levante la mano, quiero felicitarlo. ¿No me oyeron? Hombres y mujeres, ¿cuántos ya no luchan con las tentaciones? Por favor, levanten la mano para felicitarlos. Oiga, los quiero felicitar, pero por ser los más mentirosos. Todos estamos luchando a que el enemigo no nos robe lo que Dios nos ha dado. Nosotros encontramos en ciudades corrupción, crimen, lascivia, inmoralidad, con tantas otras cosas están existiendo en todas las ciudades del mundo. Pero algunas escapan del juicio de Dios, mientras otras son asoladas por la mano del destructor. ¿Será que Dios está haciendo acepción de personas o de ciudades? No, de ninguna manera. La verdad es que ha de haber existido Abrahames allá que están intercediendo por las ciudades. Y eso debemos ser nosotros. ¿Me está escuchando? Si podemos decir, vamos a ser Abrahames, interceder
por esto, por esta situación. Las personas, las intercesores por sus ruegos y súplicas, hasta que Él diga, no la destruiré, voy a proteger esta ciudad. Y eso es lo que estamos haciendo en estos días, orar por la paz de nuestra ciudad. Deseamos que los que tienen un sueldo mínimo tengan mayor sueldo, que haya equidad, pero necesitamos que el enemigo no use estas cosas para traer un baño de sangre. Y esa es nuestra responsabilidad. La pregunta que yo puedo hacer ahora no es, ¿hay corrupción y maldad en mi ciudad o nación? La pregunta es, ¿encontrará Dios a unos Abrahams que se pongan en la brecha y pidan misericordia? Esa es la pregunta. ¿Habrá Abrahams que se pongan en la brecha e intercedan por la ciudad, por México y por ende por todas nuestras necesidades, sean familiares y demás? En palabras sencillas, vuelvo a repetir, no son hacer oracioncitas, es tener un estilo de vida constante. No me oyen, pero yo he aprendido eso. Yo dependo 100% de Dios. Si nuestros funcionarios tomaran en cuenta a Dios en sus labores, otra sería la situación. Pero llega el momento en que decimos, Dios, no te necesito, yo tengo las capacidades. Yo he estado aconsejando a algunos funcionarios, tome en cuenta a Dios. Y les presentaba a alguien el testimonio, si no mal recuerdo, de George Washington. Fue uno de los grandes presidentes de los Estados Unidos. Un día uno de sus generales dijo, me voy a adelantar para que nadie me gane el primer lugar, quiero hablar con el señor presidente. Y se fue una hora antes o un poco más antes, esperó hasta que llegara el secretario. Cuando llegó, lo pasó el secretario y oyó que el presidente estaba hablando con alguien. Dijo, ¿cómo es posible? Si yo vine más temprano que en otras ocasiones que toda persona y ya alguien me ganó. Pasado el tiempo, el presidente salió de su privado. Dijo, pase. Aquel fue y vio, recorrió. Dijo, señor presidente, ¿había alguien con usted? ¿Alguien me ganó? Yo quise venir temprano. Dice, no. Dice, es que yo lo oí hablar. ¿Saben lo que dijo el presidente? Yo no empiezo mis asuntos de Estado si no platico con él. Y hay muchos cristianos insensatos que a Dios ni lo toman en cuenta. Por eso, muchos sufren situaciones que no debieran sufrir, porque no tomamos en cuenta a Dios. No tenemos comunión con Dios. Cuando vamos a la iglesia, bueno, vamos, ya cumplimos, ahora sí ya, hasta di mis ofrendas y una limosna de diezmos. Dios no anda buscando tu dinero, ¿me estás escuchando? Dios no busca que tú le des, Él quiere darte todo cuando tú cumplas. Él quiere que le obedezcamos en todo a Dios. Si Él dice aquí en este pasaje, yo busqué entre ellos hombre que se pusiera en la brecha y no lo hallé, por eso destruyó esa ciudad. Si hay un grupo que tiene, un país, una nación que tiene tanto poderío económico y aún bélico, es Israel. Y ahorita muchas de las profecías se están cumpliendo. Un día todas las naciones, las grandes naciones se pondrán así contra Israel para acabarlo. Dice que vendrá el Señor y con el resplandor de su venida acabará con los enemigos de Israel. Cuando ellos se vuelvan a Dios. Dios no está en favor de los judíos. Estamos orando para que ellos también sean salvos, los palestinos sean salvos, los árabes sean salvos. Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que entonces, la pregunta que les voy a hacer, ¿seremos unos Abrahams, hombres y mujeres? No solamente por nuestra ciudad, sino por nuestra familia. Hay muchos hijos de ustedes que no están aquí. ¿Los quieren ver despedazados por el diablo? Pongámonos en la brecha. Dejemos tantas venenovelas que hay quienes dejan las cosas de Dios, o dejemos como hace poco en los partidos del Mundial que muchos no vinieron porque su partido jugaba. ¡Qué idolatría tremenda! ¡Qué idolatría! No, pero es que ya no adoramos nosotros las paredes, pero estás adorando el fútbol, estás adorando muchas cosas, le das el primer lugar. La idolatría
es darle el primer lugar a otra cosa que no es Dios. Cualquier cosa. ¿A quién le estás dando el primer lugar? Hace rato cantábamos, quiero seguir a Cristo, no importa el precio. Miren, para muchos es un cuento. No importa el precio, Señor. Cuentos. Ya tenemos que aprender, ya tenemos que crecer, damas y caballeros. Ya tenemos que tomar nuestro lugar. Dios está buscando en estos días intercesores, hombres y mujeres, que se pongan en la brecha, que no dejen que el enemigo penetre y destruya. Necesitamos tomar nuestro lugar. Si no, más tarde estaremos llorando lágrimas de sangre, porque los nuestros no solamente están perdidos aquí en el mundo, sino estarán perdidos por la eternidad. Quiero decirles, ya es en serio esto, damas y caballeros. ¿Me estáis escuchando? Ya es en serio. Yo no les voy a decir, levántese a las 4 de la mañana a orar, porque algunos dicen, yo me levanto a las 4 de la mañana y estoy orando hasta las 8 de la mañana. Yo no le voy a poner reglas. Simplemente a la hora que Dios le haga saber, ore, 15 minutos, media hora. Hay días en que nos las pasamos la noche orando despiertos. Dice, ay, es que tengo insomnio. No hay insomnio entre los verdaderos cristianos. Muchas veces he pasado las noches en vela y al día siguiente me levanto como si hubiera dormido bien toda la noche. Ya aprendamos esto y los nuevos aprendan bien esto. No dejen que la brecha esté libre para que el enemigo se meta y destruya. Muchos están llorando porque no fueron intercesores por los suyos. Como dije, no voy a poner reglas. Si yo pusiera reglas, vamos a levantarnos a las 4 de la mañana todos los que queremos ponernos en la brecha, yo sería el primero que le fallaría. Vamos a ser sensibles a la guianza del Espíritu Santo. Y no necesitamos estar hincados. No necesitamos estar en un lugar como esto, simplemente caminando, manejando. El orar en el Espíritu es un recurso más para no usar los labios. El gemido es mucho más todavía que eso. Yo no quiero gente quejumbrosa, pero a veces hay siervos de Dios que están siempre gimiendo, siempre gimiendo. Es mi vida. Es entre Dios y yo. No para que me vean el iluminado, el espiritual. Yo soy un servidor nada más. Pero quiero que aprendamos lo que la Biblia nos dice. Vamos a ponernos en la brecha por nuestra ciudad, por nuestro país y por nuestras familias y por nuestros asuntos de la vida. ¿Está claro? Y veremos la gloria de Dios. Espero que lo aprendamos. Incline su cabeza y grabe bien esto. Usted y yo, jóvenes y adultos, cristianos de tiempo y los que principian, póngase en la brecha por los demás. Convivencia cristiana ya no está a favor de un grupo o de otro. Está a favor de la paz y de la tranquilidad de nuestra ciudad. Dice la Biblia, queremos por la paz de nuestra ciudad, porque en su paz tendremos paz. En la paz de nuestra ciudad tendremos paz. ¿Está dispuesto a hacerlo? ¿Está dispuesto a corregir y dejar muchas cosas que son superfluas para orar por lo que verdaderamente vale la pena? Y exhorto a los padres cuyos hijos no están aquí, pónganse en la brecha por ellos. No deje que el enemigo destruya a los suyos. No sé, clame a Dios por ellos. Clame al Señor por ellos. Estén a donde estén. Aún en otro país, allá que Dios los alcance. No tenemos que tenerlos cerca para que Dios los alcance. A donde ellos se encuentren. Alcánzalos, Señor. No dejes que se pierdan. Y todo lo que usted quiera decirle a Dios, usted sabe mejor todas las cosas. Y también interceda por todos sus asuntos de la vida. Póngase en la brecha. Póngase en la brecha para que el juicio de Dios no venga y sea detenido, como en este caso de Abraham. Si no había ni siquiera 10 justos, yo creo que dijo, Señor, aunque sea Lot, no lo dejes. Aunque él se había portado mal, se había corrompido tal vez, no a tal extremo, pero Dios lo salvó a él.
Padre, te damos gracias. Yo quiero ponerme en la brecha siempre. No solamente por mi familia, sino por las familias, aunque sea corporativamente, Señor. Por el liderazgo, por todos los asuntos, Señor, Señor de tu obra. Yo no quiero que un día me demandes todo esto. Quiero cumplir mi responsabilidad. Y Padre, en esta hora te pido, Señor, que la palabra, aunque sea estos consejos, los graves en el corazón y en la vida de cada uno de los oyentes. Que no vengamos para cumplir, que no vengamos sino para saber qué es lo que estás hablando, qué es lo que quieres que aprendamos, qué es lo que quieres que hagamos. No venimos aquí para pasar el tiempo. Yo quiero, Señor, que si los demás no lo hacen, lo hagamos nosotros como Convivencia Cristiana. Cada uno vamos a dar cuenta un día. Cada ministro de Dios va a dar cuenta de su mayordomía. Quiero ponerme en la brecha y no dejar que el enemigo destruya lo bello que has hecho en las familias. Desde luego, cada quien tiene su libre albedrío y va a decidir qué va a hacer, porque el pecado es una decisión personal. Queremos pecar, lo vamos a hacer aunque nos aconsejen, aunque nos digan lo que no debemos hacer. Pero también podemos obedecerte. Y aunque los demás se burlen y el enemigo venga y nos ponga pensamientos malignos, te obedeceremos. Padre, te damos gracias. Esperamos que te haya edificado este mensaje. Síguenos en nuestras redes sociales. Dios te bendiga.